Hola jóvenes, bienvenidos a la sesión del día 30 de junio del 2021. El día de hoy estaremos viendo aspectos relacionados con la parte de generación de matrices estratégicas para su organización, en este caso para sus clientes. Obviamente lo pueden hacer también para su consultorio, para cualquier otro tipo de empresa. El día de hoy platicábamos particularmente sobre cuáles son las 5 herramientas que estaremos utilizando. La matriz, la matriz SEPTA, la de Porter, la MEF, la MEFI y el FODA. Sin embargo, también me comentaba ayer la maestra Mariana que había identificado a varias personas que no habían visto todas ellas en clases anteriores. Idealmente tendríamos que haberlas visto desde el principio de la carrera, pero entiendo que podría darse el caso que en algunas ocasiones, pues bueno, por temas de tiempos o algo similar, algunos compañeros no las hayan podido ver. En esa situación me gustaría saber cuál de estas 5 herramientas ha sido quizá la que no conocen tanto o en la que no se han fijado tanto, para centrarnos un poquito más, para tenernos un poquito más en ello y de esta manera estar todos más o menos al mismo nivel de, si bien no de conocimiento, sí de entendimiento. Déjenme ponérselos en pantalla para recordarles. Bien, tenemos 5 herramientas, 5 tablas, 5 matrices que son las que estaremos utilizando durante esta unidad. Y les recuerdo que esto que estamos utilizando en nuestra materia va a ser evaluado no solamente por mí, sino también por la maestra Mariana. Me parece que ya platicaron con ella un poquito. Ayer iba a platicar yo con ustedes también en su clase. Desafortunadamente, por temas de trabajo, no pude estar con ustedes el día de ayer en la clase de la maestra Mariana. Sin embargo, esperemos que el día de hoy sí podamos estar todos juntos. Pero bien, tenemos 5 herramientas. De estas, ¿cuál consideran ustedes que se les dificulta más o en cuál tienen menor entendimiento o cuál no conocen como tal? Porque repito, ayer las vimos, pero las vimos super express, ustedes se dieron cuenta. Normalmente para cada una de estas herramientas, digamos que si les estuviera dando la materia de planeación estratégica, estaríamos una semana con cada una de ellas. Si les estuviera dando fundamentos de marketing, estaríamos una semana con cada una de ellas. Si estuviéramos en marketing estratégico, tendríamos 2 herramientas por semana y demás. En este caso vamos a ver 5 herramientas en un par de semanas, entonces vamos mucho más rápido que en las anteriores. Y si alguien tiene alguna duda respecto a alguna de estas 5 herramientas, me interesaría que me lo comentaran en este momento. Puede ser cualquier tipo de duda, algo muy básico como qué significa o para qué sirve y demás, o puede ser algo más concreto. Si no lo dicen ahora, pues bueno, perderán su oportunidad. ¿Hay alguna de estas herramientas que se les dificulte, que no alcancen a entender del todo, que tienen problemas, que no han visto previamente? ¿O estamos todo bien? También puede ser que todos ustedes ya la vieron y está bien, es mucho mejor para todos. ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Sí? Linda. Profe, yo creo que no me queda muy claro cómo se manejaba la MEFI. ¿Cree que la La, pudiera, sí, o sea, cree que la pudiera explicar así, aunque sea a grandes rasgos? la MEFI. Sí, la MEFI. Ok, bien. La MEFI, cuando hablamos de esta matriz, estamos refiriéndonos a identificar factores internos, factores que la empresa puede controlar. Seguramente si vieron cómo hacer un FODA, si no, pues lo retomamos. ¿A qué nos referimos para empezar? Porque tal vez algunos de ustedes también tienen problemas no solamente con la MEFI, sino con todas, porque hablamos siempre de factores y quizá algunos no entienden a qué se refiere la palabra factor. Cuando hablamos de factor, nos referimos a cualquier cosa, situación, elemento, circunstancia que podría llegar a impactarnos de manera positiva o negativa. ¿A qué me refiero con eso? Que esa circunstancia, sea lo que sea, puede ayudarnos a ser una mejor empresa o puede perjudicarnos para
perder. Entonces, cuando hablamos de factores, podría ser prácticamente cualquier cosa. Podríamos estar hablando de la capacitación de los empleados, podríamos estar hablando de la existencia de mucha competencia muy fuerte en el mercado, podríamos estar hablando del clima, que tiene unas lluvias bien fuertes, o que hace mucho calor o mucho frío, podríamos estar hablando de que las leyes no me permiten continuar con cierto tipo de negocio. Cualquier cosa puede convertirse en un factor. De todas las cosas posibles, de todo lo que existe allá afuera y adentro de nuestra empresa, tenemos que elegir a los factores principales. Si son cosas que nosotros no podemos controlar, son los factores externos. Si son cosas que sí podemos controlar, serían los internos. ¿A qué me refiero entonces con esto? Y es donde llegamos con la MEFI. La MEFI lo que hace es reunir factores internos para poder evaluarlos. ¿De dónde obtenemos esos factores internos? Depende de la metodología que estemos aplicando. En este caso, ustedes están utilizando un diagnóstico empresarial que ya vieron con la maestra Mariana. Y a partir de ese diagnóstico, ustedes estuvieron con el cliente platicando, conversando, haciéndole preguntas, obteniendo información de diferente forma con el cliente directamente, ya sea con el gerente, sea con un representante, sea con el dueño, con trabajadores, con quien sea. Tienen información desde ahí. Entonces, por ejemplo, si en una primera plática el cliente les dice, sí, me interesa mucho que me ayudes porque estoy teniendo problemas con las ventas, no tengo suficientes ventas. Allí ya estamos detectando un factor. Y ese factor que está encaminado hacia que las ventas no son muy buenas, lo tenemos que descifrar para tenerlo de manera más clara. Entonces, si mi cliente me está diciendo que no tiene muy buenas ventas, debe haber algún motivo. Puede ser, por ejemplo, porque no está haciendo publicidad. Y el hecho de que no está haciendo publicidad es una cosa que la empresa puede controlar, ¿sí o no? ¿La empresa controla si es que hace o no hace publicidad? Respóndanme, por favor. ¿Depende de la empresa el hacer o no hacer publicidad? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Totalmente. Entonces, si la empresa lo controla, si la empresa tiene la posibilidad de tomar una decisión respecto a ese factor directamente y modificarlo, eso sería un factor interno. Entonces, si me estoy dando cuenta que mi cliente no está haciendo publicidad, ese podría ser un factor que está impactando las ventas. Entonces, eso lo integro en mi listado de factores internos. De nueva cuenta, ¿por qué es un factor? Porque impacta a la empresa. ¿Es un factor positivo o negativo? En este caso, el hecho de que no esté haciendo publicidad me impacta de manera negativa, porque no estoy teniendo ventas. Entonces, a ese factor negativo interno le llamamos debilidad. ¿Okay? Y se le llama debilidad precisamente porque hace que nuestra empresa sea más débil, hace que tengamos menos fuerzas, porque cuando tenemos fuerza, al factor le llamaríamos fortaleza. Pensemos en la situación contraria, que la empresa está teniendo muy buenas ventas y nos dice nuestro cliente, lo que pasa es que estoy metiéndole mucha publicidad a Facebook. Dentro de Facebook estoy pagando una campaña en la cual se muestra un video de la empresa de 10 segundos a público de entre 10 y 25 años para que compren mis productos. Digamos que va dirigido a ese mercado. Y entonces creció bastante bien las ventas. Entonces, en ese caso, la publicidad que está haciendo es positiva o negativa. En este caso, es positiva. En este otro escenario, ese mismo factor sería una fortaleza. Es algo que te está haciendo fuerte. ¿Vale? Entonces, aquí hablamos solamente de publicidad, pero también se puede mencionar cualquier otra cosa. Por ejemplo, si a cada rato estás o tienes trabajadores que están yendo y viniendo de la empresa o que son solamente eventuales, de que los trabajadores nunca te duran más de 3 meses. Al tercer mes ya se quieren ir, ya no están a gusto, se van. Y entonces cada 3 meses tienes que volver a buscar nuevos trabajadores y volver a hacer todo el proceso de capacitación del trabajador y demás.
¿Eso es algo bueno o es algo malo? ¿Qué opinan? ¿Será algo bueno o algo malo el hecho de que a cada rato estás cambiando de trabajadores? Es malo. Normalmente diríamos que es malo, efectivamente. Para empezar, por el sentido de que un trabajador, cuando lo estás contratando, tienes que primero checar a ver si es un buen trabajador o no, tienes que darle capacitación, entonces vas a perder eventualmente tiempo, vas a perder dinero con ese nuevo trabajador hasta que ya esté bien estable. Digamos que en algunos trabajos eso pasa desde el primer día y en otros va a pasar un mes hasta que más o menos agarra la onda. Entonces, casi siempre es malo. En otras empresas es bueno, en otras empresas les gusta que sea así porque así no se genera antigüedad, no hay que pagar liquidaciones altas y demás. Pero son muy pocas. Para la mayoría, eso de que los trabajadores cambien de trabajo, que se nos vayan muy pronto, es negativo, es una debilidad. ¿Por qué es una debilidad en este caso? Porque eso que está sucediendo, a lo cual denominamos rotación laboral, nos provoca efectos negativos, pero son aspectos que nosotros podríamos controlar. ¿Cómo podríamos controlar esa parte negativa? De diferentes maneras. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos controlar la rotación laboral? Hay distintas formas, pero quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna idea. ¿Cómo podemos lograr que los trabajadores no se vayan tan rápido? Vamos a ver. Martínez. Yo creo que podía ser con un paquete de incentivos para que sea más atractivo trabajar en la empresa. Eso puede ser. Tratar de lograr que la empresa sea más atractiva para esos trabajadores. Puede ser con incentivos tangibles o intangibles. Por ejemplo, puede ser que te voy a dar premios por puntualidad, premios por ventas, premios por X cosa. Son incentivos que le podrían ayudar. También pueden ser intangibles, como reconocimientos frente a los demás trabajadores, como el decir que lo está haciendo bien y demás. Así como ustedes se sienten cuando los felicitan o no los felicitan, cuando nosotros les decimos que hicieron algo bien o que hicieron algo mal, así se sienten los trabajadores. Es más o menos lo mismo. Por ejemplo, Linda a su momento fue la única que tuvo la oportunidad de preguntarme esto. Los demás no lo hicieron, entonces le agradezco a Linda porque de esta manera estamos logrando que todos los demás reforcemos el conocimiento. Muchas gracias, Linda, por eso. Y Martínez hace un momento nos decía con claridad cómo es que podemos tener la oportunidad de mantener a un trabajador. Es una idea genial. Los incentivos funcionan muy bien para las empresas. Es una gran idea de Martínez. ¿Qué pasa si yo hago ese comentario? ¿Linda y Ana Cristina se sienten mejor o les da igual? Para muchos probablemente les da igual, pero habrá ciertas personas que se sienten mejor. Y dicen, ¿sabes qué? Me reconoció el maestro, me reconoció mi jefe. Y no necesariamente lo dices, pero sí lo sientes. Se siente bonito saber que hiciste algo bien. ¿Me explico? Entonces, para un trabajador puede ser lo mismo. Entonces, identificamos un factor negativo como lo puede ser la rotación laboral, y sobre ese, más adelante, podemos implementar estrategias dentro del FODA. ¿Me explico? Entonces, todos los aspectos que hablamos dentro de la MEFI, que nos preguntaba Linda hace un rato, tienen que ver con cosas que nosotros podemos controlar, cosas que pertenecen a la empresa, cosas que nosotros tenemos la oportunidad de guiar en cierta dirección. En este caso, hablamos de publicidad, podemos hablar de temas de recursos humanos, podemos hablar de temas de filosofía empresarial, de temas administrativos, de temas de gestión, de temas de estructura, de temas financieros, de temas de procesos, de temas de cualquier índole que esté en las manos de la propia empresa. ¿Vale? Entonces, entendiendo de esta manera cómo es que funcionan los factores internos, y que hay positivos y también hay negativos, ahora sí podemos entrar a saber qué es una MEFI. En la MEFI como tal, lo que tratamos de hacer es listar todos esos factores que estuvimos identificando, y una vez que ya los tenemos bien identificados,
empezarán a darles ciertas ponderaciones y ciertas calificaciones. Y aquí, de hecho, la mayoría de nosotros podemos confundirnos. ¿Por qué? A diferencia de la MEFE, tenemos un paso de calificación que es distinto. Pero bueno, vamos a partir de cómo es que se realiza. Hacemos el listado. Digamos que después de platicar con la empresa, después de las encuestas que realicé con la empresa, preguntar, investigar y demás, encontré, no sé, 20, 30, 50 factores. De esos 50 factores no podemos evaluar todos. Bueno, técnicamente sí podemos, pero lo ideal es no hacerlo. Lo ideal es quedarnos solamente con los más importantes. 10, 15, 20 factores como máximo, no 50. ¿Okay? Los listamos, hacemos una lista de todos, sin importar si son fortalezas y debilidades, solamente listamos los más importantes. Una vez que tenemos los más importantes, ahora sí los vamos dividiendo. Y hacemos primero fortalezas y después ponemos las debilidades. ¿Okay? Una vez que tenemos estos dos, les vamos a asignar una ponderación entre 0 y 100. ¿Okay? Dependiendo de su nivel de importancia. Algo similar a, por ejemplo, cuando hacemos o cuando los maestros les damos los criterios a evaluar. En este caso, digamos que tenemos trabajo en equipo, tenemos asistencia y tenemos exámenes. Y tenemos actividades prácticas. 4 criterios. Trabajo en equipo, asistencia, exámenes y actividades prácticas. De esos 4, ¿cuál será el más importante? Trabajo en equipo, asistencia, exámenes o actividades prácticas. ¿Cuál es el más importante para ustedes? Lo pueden poner en el chat. Trabajo en equipo, asistencia, exámenes y actividades prácticas. Cada maestro tiene su forma de trabajar. Normalmente deberíamos de enfocarnos sobre todo en la parte de actividades prácticas. De los 4 criterios en este ejemplo, actividades prácticas para mí es el más importante. En segundo lugar pondría la parte de las evaluaciones. En tercero, el tema de trabajo en equipo quizá. Y el último dejo la asistencia. La asistencia no es tan importante para mis criterios. ¿Ok? Para mí la asistencia le voy a dar una calificación menor. Y ese es el punto. Tengo que poner una calificación del 1 al 100 a cada uno de estos, que sumándolos me dé 100. Por ejemplo, a actividades prácticas le voy a dar un 40, a exámenes le voy a dar un 30, a trabajo en equipo un 20 y a asistencia solamente un 10. Asistencia tiene un 10 y actividades prácticas un 40. ¿Por qué? Porque esta es mucho más importante que esta otra. ¿Okay? Eso es lo que intentamos hacer. En el caso de la MEFI es lo mismo. Tenemos quizás 10 factores. De esos 10 factores, ¿cuál es el más importante? A ese le vas a dar la calificación más alta. ¿Cuál es el menos importante? A ese le das la calificación más baja. Sin importar si son fortalezas o debilidades. Los tomas todos. ¿Okay? Una vez que ya existe esa ponderación de identificar cuál factor es más importante que otro, los vamos a calificar. Y esa calificación implica asignarle una puntuación entre 1 y 4. Si son fortalezas, solamente puede tener calificación de 3 o 4. Si son debilidades, solamente puede tener calificación de 1 o 2. ¿Okay? Y esta es una parte muy diferente de la MEFE. En la MEFE, todos los factores pueden tener 1, 2, 3 o 4. En la MEFI no. ¿Por qué? Si yo tengo una fortaleza, pero a esa fortaleza le pongo una calificación de 2, entonces no es una fortaleza. ¿Me explico? Si yo tengo una debilidad y a esa debilidad le pongo una calificación de 4, entonces no es una debilidad. Más adelante, cuando estemos viendo la parte práctica, ya lo podemos ver más en forma, con un caso más aplicado. Bien. Una vez que tenemos esto, se multiplica y lo que se multiplica serían calificaciones ponderadas que al final se suman y la suma de estas ponderaciones pues vendría a ser la calificación final de la matriz. Esa calificación la tenemos que interpretar. Si nos resulta cercano a 4, la empresa lo está haciendo bien. Si resulta cercano a 1, la empresa lo está haciendo mal.
Si resulta en un punto de 2.4, 2.5, la empresa está ni bien ni mal. ¿Okay? Sin embargo, puede mejorar, aunque también podría empeorar. Hay que tener cuidado con esas calificaciones. Básicamente así es como funciona una matriz de evaluación de factores internos, una MEFI. Tenemos que encontrar factores para después evaluarlos. Repito, para que quede claro, ¿cómo es que llegamos a encontrar estos factores? En esta clase, en esta materia, o bueno, en este periodo, ustedes ya encontraron estos factores, o mejor dicho, encontraron datos e información que les permite a ustedes generar los factores. ¿De dónde? De las entrevistas que han tenido, las reuniones que han tenido con el cliente, de las encuestas o investigación que han hecho con el cliente, de la información que pueden obtener por fuentes secundarias. Por ejemplo, si el cliente tiene una cuenta de red social, pues ahí tiene un factor. Si tiene cierto tipo de publicidad dentro de las redes sociales, tienen más factores. Entonces, es una serie de elementos que ustedes pueden integrar en todo un listado de factores. ¿Vale? Bien, no sé si queda un poquito más claro, Linda, o hay algún aspecto en el que todavía hay algo que no quedó del todo claro. No, profe, sí quedó más claro, gracias. Perfecto. Gracias a ti por preguntar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre esta matriz o sobre cualquier otra? ¿Seguros? Bien. De todas formas, mientras vayamos trabajando dentro de las matrices, se van a dar cuenta de algunas características quizá en las cuales podrían tener alguna duda. Dentro de Classroom ya les cargué las matrices estratégicas como tal. Me parece que también la maestra Mariana ya se las había puesto en algún momento. Y si no, pues ahorita las revisamos. Ya la pueden revisar por ahí. César, dime. Es que lo que pasa es que estaba viendo la matriz CEPTA y tenía la duda en cuanto el tiempo de impacto sobre corto, mediano y largo plazo. Ah, correcto. Eso es lo que vamos a ver precisamente a continuación. Lo que vamos a ver a partir de hoy y lo que resta de esta semana tiene que ver con explicarles cómo es que se elabora cada una de estas. Lo hemos visto, el día de ayer lo vimos super express, les decía, y en un tema nada más general, digamos teórico. Lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar a ver cómo es que se crea el CEPTA, precisamente, y qué es lo que significa cada uno de estos puntos. Porque si bien estoy seguro que muchos de ustedes ya realizaron análisis CEPTA o PEST o PESTEL antes, quizá muchos no lo habían hecho de esta manera, con esta metodología o con este tipo de tablas. Y pues bueno, a eso es a lo que vamos el día de hoy. Antes de avanzar y de responder a lo que nos preguntaba Alcocer, me gustaría identificar si es que ya tienen algo avanzado sobre esto. Me comentó la maestra Mariana que les había pedido a ustedes que ya estuvieran avanzando con la investigación de factores que podrían integrarse en el CEPTA, que incluso les había pedido a cada uno de los equipos de área que estuvieran investigando fuentes de información. Quizá no el factor completo, pero sí por lo menos una fuente de información. Entonces, no me respondan, pero sí sería bastante bueno que ya estuvieran avanzados en ese sentido. Si no, pues bueno, no hay problema, tenemos suficiente tiempo todavía. Bien, análisis CEPTA. ¿Cómo es que se realiza un análisis CEPTA? ¿Qué es lo que interviene o cuáles son los elementos que involucra? Tradicionalmente, el análisis CEPTA solamente lo vemos, vamos a ver, tradicionalmente solamente lo vemos así. No necesariamente en forma de tabla, pero así. Escribimos un factor y decimos de dónde sacamos la información para ese factor. Por ejemplo, no sé, en la actualidad se vive una pandemia por COVID-19, lo cual limita la posibilidad de aperturar negocios de entretenimiento al 100% de su capacidad.
Ese podría ser un factor del cual estamos hablando. Un factor, en este caso lo puse dentro de la parte social, pero quizá entraría un poquito más en la parte ambiental. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos un factor. ¿De dónde obtuve ese factor? En este caso, no lo obtuve de ninguna fuente. Lo acabo de inventar. Pero lo correcto, obviamente, no es inventarlo. Lo correcto es investigar dentro de fuentes válidas. En este caso particular, que estamos hablando de la pandemia por COVID, que es de conocimiento público, que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, no es necesario que lo hayamos investigado, ya entendemos. Lo que sí es necesario es establecer una fuente de información para tener claridad respecto de dónde obtuvimos ese dato. ¿Okay? Por ejemplo, dentro de este factor, no solamente puse que hay COVID, puse que el COVID está limitando la apertura de negocios de entretenimiento al 100% de su capacidad. ¿Okay? Entonces, tenemos diferentes elementos aquí. Si yo hablara específicamente de la pandemia, estaríamos hablando de un tema ambiental. Pero ¿qué sucede aquí? Estoy hablando de que no nos permiten aperturar al 100%. Entonces, esto se convierte más en un tema de regulación, un tema de legislación. ¿Y en qué tipo de factor del SEPTA se ubica en las legislaciones, las leyes, los reglamentos y demás? ¿Es en el ambiental o es en el social, o en el económico, o en el político, o en el tecnológico? ¿En cuál de estos 5 quedaría mejor este factor? ¿Quién me dice? ¿En cuál queda mejor este factor? Bien, en este caso, como estoy hablando de que no se permite o está limitada la posibilidad de aperturar los negocios al 100%, tiene que ver con un factor económico, para empezar, porque la empresa no podrá generar beneficios tal como lo hacía antes, ¿sí? Pero, ojo, el principal enfoque de esto no tiene que ver con la parte económica. No estamos diciendo que no podemos obtener ingresos. Lo que estamos diciendo es que no nos permiten abrir. Y entonces, ese hecho de que no nos permiten abrir tiene que ver con un tema político. Estamos hablando de legislaciones que nos impiden precisamente entrar al mercado o estar en el mercado con un 100% de capacidad. Y aquí podemos hablar entonces del decreto del gobierno de Tamaulipas, número, no sé qué número sea, digamos 198, y que se encuentra en periódico oficial de Tamaulipas.gov.mx y establecen la liga completa. De esta manera entonces ya tendríamos identificado un factor con su respectiva fuente. Establecemos, aquí sería http periódico oficial del estado y tal. Tenemos un factor que nos puede impactar, ¿sí? Y tenemos un lugar de donde se encuentra la información. Incluso puedo agregar varias fuentes para un mismo factor. En este caso estoy hablando de la pandemia, por un lado, como ya lo veíamos, y estoy hablando de que no nos permiten abrir al 100%. ¿Okay? Entonces, esta fuente que yo tengo aquí es el decreto que nos impide abrir al 100%. Ya tengo esa parte, pero el tema del COVID, ¿se menciona también dentro de este documento? ¿Sí o no? En este caso, vamos a suponer que sí. Entonces no sería necesario agregar otro. Pero si gustan, podemos agregar también a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud dentro del portal oms.com.mx/COVID o algo así. Estoy inventando estas fuentes de información solamente para ilustrar. De esta manera, entonces, es como empezamos a hacer un SEPTA. Identificamos, buscamos, investigamos factores con su respectiva fuente de información. ¿Vale? Así es como se empieza a generar y así es como lo haríamos en un entorno normal. Vamos a irnos a alguna situación concreta. Digamos que lo que yo estoy tratando de hacer es buscar información sobre la industria restaurantera. Entonces vamos a poner así, industria restaurantera,
y vamos a ver qué información nos resulta. Les recomiendo que utilicen, si van a buscar en Google, que utilicen la opción de herramientas y definan la fecha de algún periodo reciente. Por ejemplo, del último mes o del último año y demás. En este caso voy a poner del último mes. Y vamos a ver qué resulta. Industria restaurantera espera operar con aforo al 100% este mismo mes. Y por aquí nos brinda información al respecto. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos del Estado. Ok, aquí ya me estoy dando cuenta que se trata de una página de un estado en específico. Y aquí en la parte superior estoy viendo que dice Jalisco. Entonces esto se refiere a Jalisco. Si yo me encuentro en Tamaulipas y mi empresa se encuentra en Tamaulipas, ¿esta información me sirve o no me sirve? No me sirve. Es de otro estado, es otro contexto, no me interesa. Busco otras, la industria restaurantera en tiempos de home office, y aquí es un blog que se llama cookingdepot.com, y pues no es como que una fuente tan válida, es un simple blog de esta página. Ahora, yo no sé si Cooking Depot sea un representante bastante fuerte de la industria restaurantera. Tal vez sí lo es, y en ese caso, pues, sí lo podríamos tomar como un tema válido. En este caso, no. Después, industria restaurantera de Querétaro, no me interesa. Canirac visita Tamaulipas para evaluar su industria. Y esto podría ser un tema interesante. Nos habla de Tamaulipas, y aquí podríamos encontrar información que nos pueda interesar. ¿Qué es Canirac? Se estarán preguntando. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Entonces, desde este momento yo ya sé que existe esta cámara. Entonces, lo que podría hacer es irme a buscar la Canirac, y seguramente ellos tendrán información de mi industria para todo el país. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el tema de comunicación y prensa, por ejemplo, estudios de la industria, en la cual podemos obtener datos que nos pueden ayudar para nuestro SEPTA. O podemos encontrar también dentro de la comunicación social notas orientadas hacia lo que yo estoy tratando de buscar. Dentro del inicio tal vez también tendremos algunas otras notas y demás. O podemos irnos a su página de Facebook, y aquí seguramente encontraremos más información. En este caso, pues bueno, me da temas publicitarios para ciertos eventos en concreto y demás. Pero bueno, de todas formas podemos encontrar algo de información. Bien, entonces, regresamos. Teníamos esta nota de Millennium, que es un medio de comunicación un poquito más reconocido, y esto es importante. Cuando estamos haciendo el SEPTA, podemos buscar en fuentes primarias, es decir, hacer entrevistas, encuestas y demás, o en fuentes secundarias, buscando en internet, en libros, en revistas y otras cosas. Y dentro de fuentes secundarias podríamos utilizar notas periodísticas como esto de Milenio, una página de noticias bastante reconocida en nuestro país, o podríamos utilizar artículos científicos, irnos a Google Académico o a Redalyc o alguna página que se dedique a brindar material de investigación. Bien, en este caso entonces estamos en Milenio. Y podemos leer esta nota para identificar si dice algo interesante para nuestra industria. Será una evaluación de la oferta de platillos. Contempla un encuentro con las autoridades de salud. Y listo. Sin embargo, no nos dice absolutamente nada en específico. Por ende, quizá lo que podríamos hablar es un dato en el cual nos muestre que la industria restaurantera en nuestro estado pues está mal. Y a lo mejor eso provoca que lo incluyamos dentro de la SEPTA, dentro de alguna de las cinco posibles variantes. En este caso, pues bueno, no comenta como tal que la industria se encuentra mal en el estado ni nada así, entonces no tiene ningún dato, solamente una nota que decía que venía la Canirac y ya. Pero sí podemos seguir buscando información al respecto. Tenemos acá otro dato que tiene que ver con temas de votaciones. Si vas a votar, algunos restaurantes te daban algunos incentivos y demás, no nos interesa. Sede nacional en Tamaulipas de Canirac, ok, tal vez lo que veíamos hace un rato era una asamblea completa, podría ser, y demás. Bien, en todo caso, ¿qué fue lo que estuvimos
¿Qué información obtuvimos en estos últimos 3 minutos que estuvimos investigando? Nos dimos cuenta que existe la Canirac, que la Canirac está haciendo una evaluación en Tamaulipas para ver cómo se encuentra la industria, que se está haciendo esta evaluación, principalmente la oferta de platillos, para saber qué es lo que se está ofertando, que la Canirac tiene conocimiento y toda la industria tiene conocimiento de que la pandemia ha ocasionado ciertas problemáticas en meseros, clientes y demás de la industria. De estos 4 aspectos que revisé, entonces, ¿cuál me puede servir? Podríamos decir que ninguno, pero casi en todos lados podemos obtener algo de información. Por ejemplo, de estos 4, a mí me interesa saber que existe la Canirac. Es decir, existe una cámara, una asociación, una institución que ayuda a los restaurantes o ayuda a la industria restaurantera. Ese hecho me permite a mí identificarlo como un factor positivo o negativo. En este caso, positivo. Y lo podríamos agregar dentro de la parte económica. Existencia de la cámara Canirac para ayudar a los miembros de la industria restaurantera en nuestro país. ¿Vale? ¿De dónde obtuve esa información? Pues bueno, puedo irme directamente a la página de la Canirac. ¿Cómo sé que existe la Canirac? Pues aquí lo dice en su página, entonces ahí está. Fuente de información canirac.org. Listo. Así voy agregando elementos dependiendo de cada cosa. Factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales, de la misma manera los podemos empezar a generar. Por ejemplo, podríamos buscar innovación en restaurantes, para identificar qué cosas nuevas existen en temas de comida preparada. Aquí esta página que se llama marketinggastronomico.com nos brinda 7 estrategias de innovación. Y pues podríamos encontrar información que nos pueda ayudar. Por ejemplo, pues bueno, básicamente son estrategias como tal, más no aspectos en específicos. Pero podríamos encontrar alguno de ellas que sí lo sea. Quizá, no sé, la integración de ciertos materiales para alimentos, para los envases, que permitan que el producto tenga un mejor valor y demás. Y eso podría ser un elemento que nos ayuda a que el cliente se encuentre mejor. O podríamos hablar de los clientes de restaurantes en México. Y tal vez nos encontremos un dato que dice que los clientes tienen miedo de asistir a restaurantes todavía o algo similar, ¿vale? En todo caso, así vamos a ir estableciendo factores con su respectiva fuente, ¿okay? Bien, una vez que tenemos esto, que es lo básico, ahora sí podemos pasar al tiempo de impacto y al tipo de impacto, que son 2 factores que debemos tomar en cuenta. Primero, tiempo de impacto. El factor que yo estoy mencionando aquí me va a impactar. Si no me impacta, lo elimino, no me interesa ese factor, ¿okay? Y es un primer filtro que podemos tomar en cuenta. La existencia de la Canirac me impacta, podría hacerlo. ¿En qué plazo? ¿Corto, mediano o largo? Si yo soy una organización que ya está dentro de la Canirac, me impactará en el corto plazo. Pongo un 1 allí. Y los otros los dejo en blanco. Pero si yo no estoy en la Canirac, sino que tengo que añadirme a esa cámara, pues entonces lo haré, pero más adelante, digamos mediano plazo. O si yo apenas estoy pensando en unirme, pero no estoy seguro porque tengo que investigar más, pues entonces me podría impactar, pero hasta largo plazo. ¿Vale? Vamos con el otro factor que teníamos de este lado, digamos acá, que lo dejamos en mediano. Después, en la parte política, en la actualidad se vive una pandemia por COVID, lo cual limita la posibilidad de apertura de negocios de entretenimiento al 100% de su capacidad. ¿Esto me está impactando en el corto, mediano o largo plazo? Díganme ustedes.
el hecho de que no pueden abrir los lugares de entretenimiento al 100% le impacta a la empresa en el corto, mediano o largo plazo. ¿Qué piensan? Corto, mediano o largo plazo. ¿Me está impactando ahorita? ¿Me va a impactar en un mes o me va a impactar en 2 años? Ahorita. Ahorita, exactamente, es en el corto plazo, es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces lo ponemos en corto plazo. Y me parece que está quedando más o menos claro. Identificamos un factor y establecemos el tiempo de impacto, cuándo me va a impactar. Finalmente, de ambos factores tenemos que decir si es un factor positivo o un factor negativo. Es decir, si me va a impactar de forma buena o me va a impactar de forma mala. En este caso, la existencia de la Canirac tiene un impacto positivo o negativo. ¿Me ayuda o me perjudica? ¿Qué dicen ustedes? La existencia... Nos ayuda, perdón, me confundí. Es algo positivo, nos ayuda, correcto. Incluso lo establecimos así dentro del nombre del factor. Mientras que la pandemia y el hecho de que no podemos abrir el 100% nos ayuda o nos perjudica. ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo, correcto. Entonces, de esta manera es como vamos a ir construyendo nuestra matriz septa. Repito los pasos rápidamente para que quede claro. Primero tenemos que identificar que tenemos 5 tipos de factores distintos. Después tenemos que empezar a buscar información en fuentes primarias o secundarias. ¿Okay? Puede ser que ustedes, mientras platicaban con el cliente o mientras veían y demás, se dieron cuenta que existían ciertos elementos que les pueden impactar del entorno externo. De allí pueden sacar información. O también buscando, así como lo hice yo hace algunos minutos. Identifican factores de todos estos. Yo les estoy pidiendo por lo menos 3 de cada tipo de factor para al final tener un total de 15. ¿Ok? Una vez que tenemos estos factores, a cada uno de ellos vamos a decir si nos impacta en el corto, mediano o largo plazo y también el tipo de impacto, si es positivo o negativo. ¿Vale? Ojo también, seguramente habrá algunos que se pregunten, profe, lo que pasa es que si no está abriendo al 100%, nos impacta en el corto, pero también en el largo, porque en 2 años ya no va a existir la empresa si seguimos así. Es correcto, pero ¿cuál es lo que te interesa en este momento? Lo de corto plazo. Entonces, puede ser que impacte en diferentes momentos, sí, pero lo que vamos a plantear aquí es el que impacta primero, corto, mediano o largo. En este caso, corto. Y bueno, después del tiempo establecemos el tipo de impacto y listo. Si se fijan, en la parte inferior tenemos una sumatoria y aquí podemos identificar un resumen de lo que tenemos acá. En este caso, de todos mis factores tenemos uno que me impacta en el corto plazo, uno en el mediano, ninguno en el largo plazo. Y tenemos un factor positivo y uno negativo, es decir, un total de 2, un total de 2, un total de 2. Eso es lo que tratamos de hacer con el septa, ¿vale? Bien, si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios en general, se puede quedar al final de la clase. Y los demás, muchas gracias por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Empiezan a trabajar en esto, por favor. Nos vemos. Hasta mañana. Bye. Nos vemos, profe, hasta mañana. Nos vemos.